Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Mi nombre es Gerardo García y en esta ocasión, ya en el episodio número 12, vamos a presentar un libro que en lo personal me gustó mucho, que se llama Casquillos Negros. Casquillos Negros es de Diego Petersen Farad, es un escritor de Guadalajara. Nació en el año 64, el 8 de diciembre, por cierto, y él tiene una carrera en comunicación, en ciencias de la comunicación, en el ITESO. Prácticamente él se ha desenvuelto como periodista. De hecho, él ha trabajado y trabaja actualmente en medios, pero ha trabajado desde hace tiempo ya en diferentes medios. Ha sido como reportero, columnista, incluso como director de medios. Él fue fundador de Siglo XXI. Para los que vivieron en Guadalajara ya a principios del año 2000, nos tocó que saliera aquellos periódicos, ¿no? El Mural y Siglo XXI, etcétera. Y él fue parte importante de estos medios. Actualmente él está como jefe de edición del diario El Informador y lo pueden seguir en Twitter, está con su nombre, Diego Petersen Farad. Desconozco si en otras plataformas yo no lo sigo, él de repente lo leo porque sus columnas están presentes en otros medios a nivel nacional, pero básicamente digamos que los originales, los dueños de esa columna son el lugar donde él trabaja, que es en El Informador. Él tiene 3 libros, fíjense, dudé un poquito de expresarlo porque el primero que leí fue el de Casquillos Negros, después leí Los que habitan el abismo, que salió al año siguiente. Ahorita vamos a ver detalles de Casquillos Negros. Y por último leí el libro que se llama Mala Sangre. El Casquillos Negros salió en el 2017. Los que habitan en el abismo, salió en el 2018. Y Mala Sangre, pues es su última novela, que salió por allá del año 2019, casi uno por año. Sin embargo, cuando yo leí Casquillos Negros, me quedé con la idea de que había un libro previo. Sin embargo, pues no lo he podido localizar, no sé ni siquiera cómo su nombre, nada. Entonces, pues prácticamente, digamos, sus libros que se pueden comercializar o encontrar en las librerías son esos 3 que les menciono. Él ha aparecido como opinador en algunos libros de análisis periodísticos sobre temas sociales, de violencia y otro tipo de cosas, política, etcétera, y aparece junto con muchos otros, ¿no? Así que es probable que lo encuentren su nombre en algunos otros libros, pero más que nada relacionados con el análisis político o social que se vive en México. Pero, digamos, de literatura, tenemos esas 3 novelas. Muy bien, para no meterme con las otras 2 porque merecen propiamente su podcast, me gustaría que nos enfocáramos en Casquillos Negros. Como les dije, Casquillos Negros es una novela que se publicó en el 2017, desde entonces se pudo encontrar en las librerías, y es una novela que, disculpen si escuchan las teclas de la computadora, es una novela que aborda el tema de la violencia en el aura, por así decirlo, en el aura de el atentado y por lo tanto homicidio del cardenal Posadas. ¿Se acuerdan que por allá en los años 90 se dio este hecho en el aeropuerto de Guadalajara, en donde supuestamente, o al menos una versión oficial del gobierno federal, acuérdense que hasta Carpizo, creo que era el procurador de aquel entonces, sacó unas escenas tipo el Nintendo, el Atari, no sé cómo le dijeron los periodistas a esa versión, ¿no? Porque era una visión, una presentación computarizada, pero obviamente con la tecnología de aquella época, ¿no? Entonces sí se miraba media, pues nada que ver con lo que tenemos ahora de desarrollo tecnológico. Entonces sí parecía como que un videojuego mal hecho. Entonces él explicaba, me acuerdo en un noticiero, sobre todo de Televisa, cómo se había dado las cosas. Entonces decían que el cardenal Posadas había sido acribillado en un fuego cruzado entre los Arellano Félix y el Chapo Guzmán. Entonces, pues en ese contexto se da la novela de Casquillos Negros. Si bien es una novela que está como telón de fondo ese contexto histórico real,
pues es una novela que tiene, pues es ficcionada, pero hay detalles que ahorita los vamos a comentar, ¿no? Esos detalles está, por ejemplo, que ustedes lo pueden confirmar incluso en el libro que creo que se publicó un par de años antes, que se llama Los Señores del Narco, de Anabel Hernández. En ese libro se toca este tema precisamente, pero pues ya los que conozcan el periodismo de Anabel Hernández, pues bueno, no tiene nada que ver con ficción. Y se hace referencia a esto de los mentados casquillos negros, como es el título en la novela, ¿no? En la novela eso hace referencia de que parte de la pista que le llega al reportero, que este reportero, Beto Zaragoza, es el personaje principal. Pero ahorita entramos en algunos detalles de la vida de este reportero y de la dinámica laboral, ¿no? Entonces, nada más quiero concluir la idea del título. Parte de la pista que se le entrega en unas fotografías que le llegan anónimamente a este periodista de La Nota Roja, por cierto, es que los casquillos que se encontraron eran casquillos negros. Entonces alguien puede preguntar si eso qué tiene que ver. Bueno, aparentemente lo manejan en la novela, pero ahorita les menciono otro detalle de otro libro que hace referencia a ese tipo de casquillos. Es que los casquillos negros son los casquillos que utiliza el gobierno, porque son los únicos que reutilizan los casquillos. O sea, los recogen, o la mayoría de los posibles recogen los casquillos que son percutidos en los diferentes, ya sean pruebas de tiro o incluso en enfrentamientos, y para volver a ser reconstruidos y volverlos a hacerlos útiles. Entonces se supone que el tanto uso termina siendo tiznado o manchado de negro por tantas veces que es quemado la pólvora que se les da. Entonces se supone que es una característica. Les voy a ser honesto, cuando yo leí este libro, pues fue un dato que se me hizo curioso. Dije, qué interesante, como dato, digamos, fantasioso. Sin embargo, ya cuando tú escuchas, por ejemplo, o lees un libro también de Anabel Hernández que se llama La Noche de Iguala, pues te vas a sorprender de lo que te vas a encontrar con relación a los casquillos negros que se encontraron en el escenario de la lamentable desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, y cómo se da todos estos testimoniales que hay de cómo se recogen los casquillos, ¿no? Parece que hay como una especie de cuadrilla que se dedica nada más a recoger los casquillos. Bueno, volviendo a la novela Casquillos Negros, entonces bajo ese escenario del asesinato supuestamente por confusión o por fuego cruzado entre el Chapo y los Arellano Félix, se da esta novela, y como les decía, el personaje principal es Beto Zaragoza, periodista y de La Nota Roja. Y en ese momento este reportero recibe estas fotografías, supuestamente habían sido ocultas desde aquellos entonces, sobre lo que había implicado el asesinato del cardenal Posadas. Estas fotografías fueron tomadas justo ahí, precisamente en el estacionamiento del aeropuerto. Digo que como dato curioso, no sé, los que sean viajeros sabrán que a los pocos años de lo sucedido, el aeropuerto fue remodelado hasta la fecha. O sea, si no conociste tú el aeropuerto de Guadalajara antes de como está ahorita, pues no tienes ni idea, me refiero, no te ubicas, ¿no? Pero los que tuvimos la oportunidad de conocerlo antes de la remodelación esta magnífica que le hicieron, pues tenemos una idea de dónde estaba, qué, cómo estaba, ¿no? Y obviamente se remodeló no nada más el edificio, sino el estacionamiento, las formas de llegada. Sí, quedó más eficiente y todo, pero bueno, pues fue una escena de un crimen que pues, la versión oficial fue esa, ¿no? Que fue un enfrentamiento, pero esta novela nos aclara, junto con otros libros. A quien le interese el tema, yo le sugiero que se lea también la de Los Señores del Narco. Y nos narra esta novela, pues que pues parece ser que la versión oficial del gobierno no fue la real. Entonces ahí hay argumentos, ¿no? No nada más esto lo de los casquillos, sino la forma en cómo se encontraba el cuerpo, los impactos, cómo se dieron, la distancia, en fin. Entonces, obviamente esta novela que nos narra eso, como sabemos que es una situación que involucró intereses gubernamentales, pues se ve en una trama de intrigas o donde se complican las cosas, sobre todo un tanto para el periodista, pero también de un investigador, un viejo amigo del periodista y ex policía político, que participó en la época de los 70s, 80s en la Guerra Sucia,
y obviamente de la extinta Policía Judicial Federal y cosas así, que se hace llamar, bueno, que se le conoce como la Tripa Fernández, ¿no? La Tripa Fernández es un policía que es el clásico policía de las películas del cine actual mexicano, en donde, pues bueno, pues sí, es justicia porque tiene una placa y trabaja para la Corporación de Policías Estatales o Federales, pero bueno, tiene toda una antecedentes de corruptelas y malos manejos y encubrimientos de cosas, digamos, pues no honestas, ¿no? Y precisamente conocen a Beto porque, bueno, a Beto Zaragoza, el periodista, porque el periodista pues era muy dado de buscar información sobre eventos que tienen que ver con el crimen, no necesariamente con el crimen organizado, me refiero, o sea, imagínense la nota roja, ¿no? Donde hay desde todo tipo de crímenes pasionales, no pasionales, en fin, asesinos seriales, riñas, todo eso. Entonces, el conector entre Tripa Fernández o la relación y Beto Zaragoza es porque se sabe, bueno, Beto Zaragoza se supone que ya tiene antecedentes de tiempo atrás trabajando este tipo de contenido en la nota roja, y es como se empiezan a vincular. Obviamente, pues Beto Zaragoza le presenta estas pistas que tiene a Tripa Fernández, porque digamos que es el único, comillas, amigo que tiene relacionado con la policía. Y bueno, se dan una serie de situaciones donde intervienen ya personas que no se creía que estaban involucradas. Entonces, el asunto es que se empieza a dar una trama de persecución prácticamente de todos contra todos, ¿no? Tanto en este caso la Tripa Fernández, un poco ayudado de hasta cierta manera de Beto Zaragoza, pero también a ellos son perseguidos por personas que no han sido identificadas todavía y dudan de si tiene que ver con el crimen organizado o con las organizaciones criminales o incluso con algunas esferas del gobierno que temen que ellos den a conocer lo que están descubriendo y lo que tienen. Entonces esto genera una trama muy interesante, muy inquietante y de mucha emoción. Y bueno, está la parte, digamos, rosa, ¿no? O sea, Beto Zaragoza es un periodista que tiene una hija, no está casado y vive su hija con ella. En este caso está pequeña su hija, pero su trabajo tiene que ver pues obviamente con andar pues en escenas del crimen, tomar fotografías cuando se entera, obviamente como algunos periodistas en la actualidad y en la vida real tienen estos radios que captan la señal policíaca, se saben los códigos y bueno, cuando escuchan ciertos códigos relacionados con crímenes que se han llevado a cabo en la ciudad, acuden inmediatamente a pues a ser los primeros y a tomar registro fotográfico del evento y obviamente pues hacer las preguntas que muchas veces los ignoran y otras veces no. Y Beto Zaragoza, pues bueno, a veces tenía que acudir en la madrugada, en la noche a la morgue, a hacer más preguntas al forense, sobre todo para ya cuando se había hecho la investigación, clásicos sobornos, favorcitos, etcétera, para ganarse la nota, porque en este momento Beto Zaragoza trabaja en un periódico formal, que eso es lo curioso de este segundo tema, ¿no? Que es que evoluciona, la historia evoluciona. En el último libro que les comenté de Mala Sangre, es la evolución de estos personajes, no de esta historia porque esa historia concluye en este libro, pero sí los personajes se van hasta aquella época. Entonces Beto Zaragoza, a la niña se la cuida a la vecina, entonces está como enamorado de ella, se siente atraído, descubre ciertas señales que lo hacen pensar que bueno, la vecina a lo mejor está interesada, es una mujer más o menos de la misma edad que él y que le ayuda muy bien con la niña se siente muy a gusto con ella, en fin. Entonces está este asunto de estira y afloje, y que se va hasta la segunda novela de estos personajes, ¿no? Que es la última que escribió Diego Petersen. Entonces también nos da esta cápsula, ¿no? Sangrienta, ¿no? Y les decía, él trabaja en un periódico, digamos, como reportero en Nota Roja, pero en las tardes hace circular, por eso su gran interés de perseguir los detalles de los crímenes que se van dando en la ciudad, y porque él tiene un periódico que sale publicado por las tardes, y digamos que es su segundo trabajo, ¿no? Pero esto ya corre por cuenta de él. Por ahí participan algunos otros colegas, pero obviamente ya saben, ¿no? Es como que pues, si traes una nota que se va a publicar, te pago tanto, ¿no? Es un acuerdo ahí.
y él se encarga pues prácticamente de todo. Por ahí le ayuda a una persona con el periódico y obviamente pues busca evitar que su hija pues conozca o vea, no lo que él hace, pero sí lo que él investiga, ¿no? En su periódico, ¿no? Por todo lo sanguinario. Entonces es conocido por el Tripa Fernández y todo lo que es la corporación policíaca de la ciudad como pues el reportero sangre, ¿no? Porque pues, nada más anda buscando eso y su periódico es muy vendido por, digamos, lo exacerbado que trata el tema, ¿no? O sea, él es de los reporteros de cámara todavía que toman las fotos así enfocadas a donde haya todo lo que sean las heridas, las formas en cómo quedó el cuerpo, etcétera, etcétera. Y obviamente por eso va al forense, porque empieza a describir cómo se dio el homicidio o los homicidios, ¿no? Muchas veces una nota las hace, una noticia la hace unas 2 o 3 notas, ¿no? Primero la presenta, posteriormente conforme va consiguiendo información la va manejando y esto pues le hace venta, ¿no? Es algo que él menciona. Entonces lo interesante, digamos, esta segunda historia oculta de la novela, oculta le digo porque no es el tema principal. Recuerden que el tema principal se da el entorno del homicidio al cardenal Posadas y bueno, los entretelones de cómo se dio esto, donde parece ser que la versión, parece para que lo leas, ¿no? La versión oficial pues no es la correcta y donde los que dicen que fueron pues terminan al parecer no fueron, ¿no? Simplemente como que cayeron en una especie de trampa. Entonces, en este sentido, él está ya de salida del periódico, de su trabajo de la mañana, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya se mete el tema, quizás ahí viene el alter ego de Diego Petersen Farad, porque Beto Zaragoza ya el periódico en el que trabaja ya viene mermando las ventas, porque ya empezó el internet y la gente ya empieza a consumir menos periódicos. Entonces va narrando esta segunda historia que también se va hasta la otra novela en relación a cómo los periódicos tienen que irse transformando precisamente por la aparición del internet y cómo estas vienen en decadencia. Y si ustedes escucharon el primer podcast, que está muy largo porque se explica cuál es la finalidad de este podcast y luego ya después se mete lo del tema de la novela, en esa novela de Michael Connelly, de Jack McEvoy, se habla precisamente de eso. Coincidencias no lo sé, pero un periodista que también deja su periódico, digamos, de trabajo de muchos años, porque precisamente pues entra al internet y ya la gente no compra periódico impreso. Entonces hay una evolución de los medios y justo esta novela, la de Casquillos Negros, digamos que trae esa segunda historia. Pero en el caso de la historia principal, la verdad está muy interesante. Insisto, si te llama la atención estos datos que maneja, los puedes rastrear, o sea, cruza información de otros libros que te interesen. Yo te menciono 2, por citarte algunos, que es Los Señores del Narco, por un lado, y por otro también algunos capítulos de La Noche de Iguala, sobre todo por relación a los Casquillos Negros, para que se vean y le da sentido a esto, o sea, digamos que es información rastreable, ¿no? Y cómo se da este complot, ¿no? Para poder acusar a estas personas de los cárteles de que fueron los causantes indirectos de este homicidio. Ahora si me preguntan, bueno, ¿y por qué se supone que lo mataron? Pues lean un poco y quizás lo van a descubrir. En fin, y la novela de Casquillos Negros sí los va a entretener mucho los va a entretener, en el buen sentido me refiero, ¿no? Yo soy de los que creo que la novela tiene esa finalidad, ¿no? Entretener al público que lo lea, y entretener en un sentido no peyorativo, sino todo lo contrario, y por eso creo que es altamente recomendable, porque les hará pasar un buen momento interesante, se van a reír por las escenas que se describen ahí. Hay algunos momentos muy gratos, por ejemplo cuando están en una charla en una cantina. Obviamente que existe esa cantina en Guadalajara, la pueden visitar. Y bueno, está ahí el Beto Zaragoza y el Tripa Fernández y están tomando sus tequila y comiendo un platillo muy, muy particular que ahí lo leerán ustedes. Y si quieren ir a probarlo, pues vayan a la cantina que dicen ahí, quizás lo puedan probar. Entonces, pues nada, ya para no quitarles más tiempo, simplemente recomendarles esta novela Casquillos Negros, que les digo está dentro de este episodio histórico en México que fue el asesinato del cardenal Posadas, y que esta novela busca desvelar algunos elementos que ya ahorita en la actualidad hay muchos otros autores, digamos, de periodismo que mantienen pues como algo real, ¿no? Sin embargo, Diego Petersen Farad
los utilizó muy bien para montar toda una historia ficcionada que creo está bastante bien hecha. ¿Por qué digo está bastante bien hecha? Porque tiene esa función, te entretiene, te mantiene atento, quieres seguir leyéndola. Y lamentablemente es una novela pues no es muy corta, ¿no? 200 pasadito de 200 páginas, se termina rápido y te deja la sensación de que quieres leer más, al menos de esos personajes. Sabes que la historia termina porque pues, es evidente que termine, sin embargo estos personajes sí llegan a atrapar. Y bueno, en lo personal fue la forma en que yo pude conseguir las otras novelas para leerlas, porque quería tener esta continuidad. Así que ya habrá tiempo para hablar de la novela Mala Sangre, que digamos que sería la continuación de estos personajes. Y por el momento sería todo. Yo te agradezco mucho la atención a este podcast y nos vemos para la próxima ocasión. Muchísimas gracias y hasta pronto.